retrógrado. Este año tenemos a Mercurio retrogradando al final del año como para broche de oro, ¿no? Un broche de oro, cerramos el año con Mercurio retrógrado. ¿Por qué? Porque Mercurio va a retrogradar unos días antes de fin de año. Y esto, bueno, va a acentuar el hecho de que en general en las fiestas estamos un poco más susceptibles, un poco más introspectivos. Entonces este año se va a ver con mayor facilidad. Ahora bien, ¿en qué signo y cuándo va a retrogradar Mercurio? Mercurio va a retrogradar del 13 de diciembre al 2 de enero en el signo de Capricornio y va a tener una parte también retrogradando en Sagitario. Entonces va a ser un momento en donde posiblemente estemos muy en modo fin de año, viendo qué metas cumplimos y qué no, ¿no? Porque Capricornio es el signo de las metas, es el signo de las cosas que nos proponemos y cómo planificamos y qué cosas nos gustaría crear y cómo nos gustaría crearlas. Entonces yo creo que va a ser un fin de año como muy introspectivo desde ese sentido, en donde vamos a estar todos evaluando, ¿no? Como qué metas pudimos cumplir, cuáles no. Me siento satisfecho con los resultados del proceso que hice. Todas esas son preguntas bien de Mercurio retrógrado en Capricornio y posiblemente estemos pensando demasiado en esas cosas. Ahora bien, ¿qué significa que un planeta retrograde? En este caso, por ejemplo, Mercurio estaría retrogradando. Y cuando un planeta retrograda, lo que sucede es que esa función, esa temática, se profundiza. Entonces, por ejemplo, Mercurio es el planeta de la comunicación, de las ideas, de los pensamientos. Entonces suele pasar en Mercurio retrógrado que volvemos a tener conversaciones que ya tuvimos, tenemos conversaciones en donde saltan fichas, en donde sale a la luz información que antes no teníamos. Puede ser que de golpe nos demos cuenta de algo que no era como pensábamos. Entonces es un momento en donde todo lo que decimos tiene consecuencias muy a corto plazo, como que lo que yo digo genera un efecto en el otro y eso genera un efecto en el otro y estamos como todos en ese estado en donde a todos nos está cayendo la ficha de algo. Entonces va a haber mucha gente que, por ejemplo, esté mucho más introspectivo porque son personas que tienden a pensar mucho antes de decir, entonces todo el periodo de Mercurio retrógrado se van hacia adentro y piensan y una vez que Mercurio deja de retrogradar salen a contarle al mundo qué fue lo que descubrieron, y personas mucho más, no sé, como impulsivas, que tienden a lo que pienso, lo digo, listo, pum, ya, y eso desencadena como una serie de hechos. Entonces, cosas que pueden pasar con Mercurio retrógrado, que por ejemplo vuelvas a tener conversaciones del pasado, vengan temas del pasado, por eso se habla mucho de como las situaciones no resueltas o los ex, los ex son los ex novios, los ex trabajos, cualquier cosa que sea del pasado, digamos, tiene una tendencia a como venir con mucha más facilidad. También como no estamos claros, no recomendamos, digamos, tomar decisiones drásticas en Mercurio retrógrado y efectivamente hacerlas en el momento. No, es un periodo mucho más de introspección y como dejar efectivamente que la información que nos vaya apareciendo podamos pensar al respecto y eventualmente después a posteriori decidir, ¿no? Ahora, Zoe, vos me decís, che, pero falta como una semana para que Mercurio retrograde. ¿Por qué me estás hablando de esto? Bueno, porque hay algunas cosas que está bueno que tengan en cuenta antes de que Mercurio retrograde. Les voy a hacer algunas recomendaciones sobre qué hacer antes de Mercurio retrógrado, qué hacer durante Mercurio retrógrado y qué cosas no hacer durante Mercurio retrógrado. En principio vayamos a qué hacer antes de Mercurio retrógrado. ¿Por qué saco este video antes? Porque quiero que se preparen, quiero que estén preparados. Consejos. Primero y principal, hacer backup. Hacer backup de las cosas que tengan que tengan miedo o que tengan miedo a perder. Suele pasar mucho como pérdida de archivos en Mercurio retrógrado. Y también desde otro lugar el tema del backup, porque suele pasar mucho que
como que todos los electrodomésticos, porque Mercurio también implica como la electricidad, empiezan como a fallar. Entonces yo les recomendaría que, por ejemplo, computadora, celular, si pueden como limpiarle espacio, mejor. ¿Por qué? Porque cuando Mercurio retrograde va a ir todo mucho más lento. Entonces si vos tenés la ansiedad de Mercurio retrógrado y encima tenés el celular estallado de fotos, o sea, bueno, se te va a quedar el celular. Entonces digo, como ya de por sí las cosas van a ser bastante más lentas en todo lo que es electrodomésticos, si pueden hacer backup y limpiar espacio, mejor. Después, a veces hay temas también con electricidad, tipo corte de luz. Entonces te diría, che, si podés, bajate unas pelis, bajate unas series, como para tener, si te llegas a quedar sin luz, poder, bueno, tener algo que hacer, bajate unos libros, tener algo que hacer por si te quedas sin luz, es excelente. Y después, otra cosa muy importante, firmar acuerdos o dejar en claras cosas antes de que Mercurio retrograde es súper aconsejable, ya que en Mercurio retrógrado lo mejor sería no firmar nada. O sea, lo mejor sería en todo caso, que puede llegar a pasar, estar reviendo detalles sobre conversaciones que ya se tuvieron, pero decisiones importantes, firma de contratos, hacerlo antes de Mercurio retrógrado. Una particularidad, además de este Mercurio retrógrado, y una recomendación especial, es que Mercurio va a estar retrógrado en Capricornio y en Sagitario, con lo cual les diría que antes de Mercurio retrógrado tengan empezado a fichar un poco cuáles fueron sus gastos. Temas de finanzas, gran momento para hacerlo ahora, porque pueden llegar a haber temas con eso después. Entonces, que tengan en claro sus cuentas ahora, no sé, chequeo la tarjeta de crédito, chequeo la tarjeta de débito, cuáles fueron los movimientos, tengo más o menos en claro eso, por si llega a pasar algo con eso, tener ustedes ya en claro qué tipo de gastos tenían previstos y cuáles no. Bien, y hablemos un poco de qué cosas no hacer en Mercurio retrógrado. La primera y principal, si pueden no firmar acuerdos y contratos, mejor. Otra que también pasa mucho es la de dar ultimátums. Intenten no dar ultimátums, porque estamos todavía procesando información. Quizás decidimos algo y no tenemos toda la información completa, entonces tómense un tiempo y si necesitan, acuérdense, registren que les está pasando esto y esperen un poco a tener el panorama un poco más claro para tomar decisiones firmes, ¿no? Otra recomendación de algo para no hacer en Mercurio retrógrado es tener discusiones. ¿Por qué? Básica. Pero no, realmente es como que se junta Mercurio retrógrado con fin de año y la verdad es que el nivel de susceptibilidad está altísimo. Yo recomendaría realmente, en lo posible, intentar no llegar a esa situación, porque sabemos que en general las diferencias tienden a generar discusiones, sobre todo en la mesa familiar, las fiestas, ¿no? Momento complejo. Yo diría, si podés, durante Mercurio retrógrado, que es justo en fin de año, tomarte las cosas con un poco de soda, tranquilidad y decir, bueno, listo. Cada uno va a estar afrontando su propio proceso de fin de año, o sea, va a ser fin de año más Mercurio retrógrado en Capricornio, o sea, vamos a estar todos rosqueando con lo que hicimos, lo que no hicimos, cómo lo hicimos, si lo hicimos bien, si estoy contento con lo que pasó. Entonces, recomendaría como no ir al conflicto y ser un poco más permeables. Bueno, Zoe, vos me dirás, ¿y qué cosas sí puedo hacer en Mercurio retrógrado? Bueno, todo lo que es tiempo afuera de la pantalla, súper recomiendo. O sea, si puedes decir, che, me seteo el celular, una alarma, 2-3 horas al día para no mirar el celular, por ejemplo, buenísimo. Porque también nos podemos sentir mucho más sobreestimulados con Mercurio retrógrado, porque están todos como compartiendo una bocha de información y la verdad es que viene bien tomarse este tiempo como para tomarse un momento de introspección y decir, bueno, me alejo de las pantallas y me concentro un poco en ver qué me está pasando a mí. Bueno, otra recomendación es, por ejemplo, el hecho de que justo este Mercurio retrógrado es en Capricornio y nos viene bárbaro a fin de año como para poder pensar en las temáticas capricornianas, es decir, las metas y los objetivos, ¿no? Entonces,
yo creo que este Mercurio retrógrado es un re buen momento para que te pongas a pensar en qué cosas tenías ganas de hacer este año, cuáles hiciste, cuáles no. Y que puedas como tomar registro de esto para usarlo para plantearte tus metas del año que viene. Siento que es un gran Mercurio retrógrado en este fin de año para ponerse un poco más tangibles y realistas y ponerle también tiempo a las cosas que le querás dedicar, ¿no? Como, quiero esto, bueno, ¿cuánto tiempo me va a llevar? Y planificar. Y otra recomendación es el tema de que Mercurio va a tener una parte retrógrada en Capricornio y después va a tener una parte retrógrada en Sagitario. ¿Qué quiere decir? Que va a haber una parte en donde el replanteamiento que nos estemos haciendo va a ser serio, quizás por momentos muy crítico, quizás nos podemos poner muy críticos con nosotros mismos o con los otros. Y después se va a Sagitario, entonces como que de golpe va a haber mucha gente que quizás se le va la lengua, ¿viste? Como sincericidio mal. Entonces yo recomendaría que, de nuevo, ¿no? Como que intentemos tomarnos el tiempo como para pensar bien las cosas. Y como en el medio de todo esto va a estar Neptuno implicado, quizás no estamos tan seguros de lo que estamos diciendo. Entonces, esperemos. Bueno, si llegaste hasta acá es porque te gusta la astrología. Te dejo a continuación el horóscopo para cada signo. Mi recomendación es escuchar primero el de tu ascendente, si lo sabes, y después el de tu sol. Aries, pareciera que estás viendo un poco hacia atrás los últimos meses recorridos y pensando un poco qué metas, qué objetivos lograste cumplir después de todo este tiempo. Quizás estás viendo como el fruto de tus esfuerzos. Es un momento en donde como Mercurio está retrógrado en tu zona de lo laboral, quizás estés viendo como ciertas recompensas con esto, ciertos objetivos que lograste cumplir. También puede ser que estés teniendo como una etapa en donde faltan llegar papeles o faltan dejar en claro ciertas cosas de los acuerdos que estás manejando en lo laboral. Y también, ¿por qué no? Bueno, algún que otro pago que te deban. Es un re buen momento como para que intentes no estar ansioso, que pongas la cabeza en frío y sobre todo que dejes que un poco los resultados se muestren por sí solos, que un poco el esfuerzo que hiciste hasta acá se vea por sí solo y que dé sus propios frutos sin que vos tengas que hacer mucho más que sentarte y ver qué pasa. Tauro, la zona que se está moviendo en este momento es la de los viajes. Puede ser que estés pensando en hacer un viaje, pensando en un viaje que ya hiciste o planificando algo a futuro. Como Mercurio está retrógrado, puede ser que estés pensando ciertas cosas con esto, reviendo detalles, planificando. Así como también en este momento se está moviendo un poco el área de la vocación, de la profesión, de eso que sentís que venís a hacer al mundo, eso que le querés dar a los otros. Así que bueno, posiblemente también te encuentres como en un momento de mucha introspección, de mirar hacia adentro y de como intentar buscar respuestas a preguntas demasiado profundas. Mi recomendación para este momento es que puedas sentarte con vos mismo, que te tomes ese tiempo para repensar ciertas cosas y para pensar un poco qué es lo que querés hacer de ahora en más, ¿no? Y sobre todo que tengas los ojos abiertos porque hay algunas cosas que aparecen en los momentos más inesperados y que te pueden sorprender para bien. Así que quédate con los ojos abiertos, atento a ver qué sucede. Géminis, parece que estás teniendo conversaciones acerca de inversiones o bienes compartidos. Quizás es acerca de inversiones que ya hiciste o inversiones que estabas por hacer. Mi recomendación es que estés atento a los detalles, que puedas ser cauteloso, sobre todo que no tomes decisiones en este periodo, y más que nada que puedas usar un poco tu intuición y no tu neurosis para poder ver cuáles son las cosas que se dicen y cómo se dicen y sobre todo la letra chica de las cosas, ¿sí? Además, estamos en un momento en donde para vos específicamente los opuestos se tienen que rebalancear. Entonces, si venís de estar muy al palo, baja un cambio.
Y si venís más tranqui, te recomendaría que te pongas un poco las pilas como para poder cerrar el año con un broche de oro. Cáncer. Estás en un momento en donde estás revisando tus vínculos, te estás fijando en qué estado están. Quizás estés teniendo conversaciones con socio o pareja sobre proyectos juntos o en qué estado de situación está el vínculo. Esto puede ser tanto a nivel afectivo como a nivel laboral. Mi recomendación es que durante Mercurio retrógrado estamos más susceptibles y más dudosos, entonces que no tomes decisiones apresuradas, pero que sí puedas sentarte a conversar con el otro y ver en qué estado está la situación. Leo, se está moviendo mucho tu zona de tu rutina, tu salud, tus hábitos. Quizás es un gran momento para preguntarte qué hábitos venís teniendo, cuáles son saludables, cuáles no. Quizás hay algo en lo laboral que también se está moviendo. Quizás estás en un periodo de esperar como que se aprueben ciertos papeles o ciertas cosas a confirmar en lo laboral. Mi recomendación es que te pongas a pensar un poco, además de ver qué es lo que te dicen los otros y qué cosas se te confirman y cuáles no, que te pongas a pensar un poco cómo querés que sea tu día a día, cómo te querés sentir, cómo te querés ver, qué hábitos sentís que son saludables y cuáles no. Virgo, estarás pensando sobre proyecto personal o compartido con otros. Quizás estés en un momento en donde estés teniendo conversaciones, tanto viejas o nuevas, con un vínculo afectivo. Quizás estén reviendo cosas sobre el propio vínculo. Y si estás soltera y no estás en vínculo, puede ser que te estés preguntando con qué tipo de persona te querés relacionar de ahora en más. También quizás estés en un momento del año en donde estés como reviendo tus proyectos personales o algún tipo de hobby, algo que te guste mucho hacer. Y quizás estás pensando cuánto espacio o en qué lugar colocarlo para el año que viene. Así que bueno, mi recomendación es que te acuerdes de qué cosas son las que te gustan hacer, porque esas cosas son las que van a marcar tu día a día y que puedas darles un lugar. Libra, estarás en un periodo de revisión sobre tu zona del hogar. Quizás estés replanteándote un poco qué cosas te hacen sentir bien a nivel emocional, qué cosas necesito para estar cómoda y tranquila. También puede ser que estés teniendo situaciones con tu familia o tu madre. Quizás estén viniendo cosas viejas o nuevas respecto a este tema, sobre las cuales te lleve más tiempo del que pensarías. Mi recomendación ante todo es que sepas cuidar a otros y acompañarlos, siempre y cuando puedas poner tus propios límites y estés consciente de cuáles son tus bases y condiciones para querer a otros. Escorpio, parece que esta temporada te agarra más mental que de costumbre. Quizás estés teniendo conversaciones con mucha gente en donde quizás la forma parezca nueva, quizás parece que se está hablando de algo nuevo, pero en realidad por debajo hay una temática vieja que está hace mucho tiempo. Te recomiendo que aproveches estas ocasiones de diálogo para aclarar ciertas cosas, sobre todo porque te puede llegar información nueva que te aclara un poco el panorama sobre cosas que pensabas que eran de una manera y eran de otra. Pero también mi consejo es que no te obsesiones de más, que sepas cuándo estás hablando para aclarar las cosas y cuándo estás teniendo conversaciones desde una rosca mental. Sagitario, posiblemente este periodo estés revisando un poco tus bienes y recursos, quizás un poco pensando en cómo fue tu año a nivel finanzas, en qué zonas gastaste más, en qué zonas gastaste menos, y un poco estés reevaluando eso para el año que viene. También posiblemente te estés preguntando un poco cuáles fueron tus maneras de conseguir recursos todo este año y cuáles puedes potenciar un poco más el año que viene. Mi recomendación ante todo esto es que puedas preguntarte un poco qué es lo valioso para vos y sobre todo que no te agarres tanto del presente y de cosas que van y vienen, sino más que puedas proyectar a futuro. ¿Qué cosas son valiosas a futuro para vos? Y que entonces puedas un poco pensar cómo podés llegar a materializarlas de a poco, siendo constante y teniendo una organización, ¿no?
Otra gran recomendación es que no hagas grandes gastos o inversiones hasta que Mercurio deje de retrogradar. Capricornio, estarás pensando en tus planes a futuro, un poco viendo cómo querés que sean tus próximos meses, cuáles van a ser tus prioridades, qué cosas querés hacer y qué cosas no, y sobre todo cómo las querés hacer. También Mercurio va a estar entrando a tu zona de los duelos, de los finales. Quizás estés un poco más de lo habitual pensando en el pasado. Y mi recomendación frente a todo esto es que puedas un poco ver cómo fueron los últimos meses y si sentís que hubieses hecho algo distinto, tenerlo en cuenta para los próximos meses, poder hacer las cosas de una manera distinta. Acuario. Cosas del pasado parece que se van cerrando. Quizás estás teniendo conversaciones sobre cosas que pasaron hace mucho tiempo, o quizás te están veniendo recuerdos que te hacen como terminar de estar claro sobre cosas sobre las que estabas dudoso o cosas que no entendías. También en el medio de la retrogradación Mercurio llegará a tu zona del colectivo, de los proyectos con otros, de los grupos de amigos. Entonces quizás haya algo de todo esto que también te traiga mucha información. Mi recomendación frente a todo esto es que puedas darte un tiempo y un espacio de, procesar que hay determinadas cosas que te están cerrando, que están llegando a su final. Y sobre todo que puedas rodearte de la gente que te quiere, esa gente que te llena de energía como para también poder afrontar todos estos procesos que se van cerrando. Piscis, proyectos con otros entran en revisión. Quizás puedas notar que hay ciertos cambios estructurales en los grupos en los que vos estés. Esto puede ser a nivel laboral, a nivel familiar o a nivel de amistad. Para mí es súper importante en este momento que puedas preguntarte un poco qué querés crear con los otros, qué te interesa construir con otros. Y también yo creo que es un gran momento para que puedas revisar cómo es tu red, de quiénes te estuviste rodeando y a quiénes querés tener cerca el año que viene.